Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. En esta ocasión quiero platicar con ustedes de un tema que en los últimos días, en las últimas semanas, a la comunidad jurídica nos ha invitado a la reflexión, sobre todo cuando hablamos de un tema muy importante que algunos tratadistas han dicho que es la esencia del derecho constitucional mexicano, como es el amparo, parafraseando un poquito a don Héctor Fixamudio, haciendo referencia de que esta figura, el amparo constituye ese proceso por antonomasia en virtud de que constituye la garantía moral y permanente de la Constitución. Y esto nos invita a hacer reflexión en torno a las reformas y específicamente a los dictámenes que en los últimos días han sido aprobados por parte del Senado de la República en el mes de septiembre de 2025 y que un servidor se ha dado la tarea de comenzar a interpretar, a reflexionar, a estudiar, sobre todo porque esta pequeña reforma a un dictamen sobre la ley de amparo nos establece que puede existir o debe de existir un cambio profundo sobre esta figura y bajo el argumento de que el control constitucional mexicano sí debe de ser más ágil, debe modernizarse y es por ello que los legisladores han introducido modificaciones que si bien incorporan elementos tecnológicos y procesales positivos, también impacta de manera sensible el acceso a la justicia en materia penal. Es por ello que en esta ocasión yo quiero platicar con ustedes sobre un pequeño examen que yo he realizado algunos artículos de este dictamen de reforma que se ha realizado con el objetivo de hacer un pequeño estudio interpretativo y por ende también crítico en torno a esta situación. Es por ello que en esta ocasión quiero compartir con ustedes esta pequeña explicación que he preparado para tal efecto, la cual he denominado Reforma de 2025 a la Ley de Amparo en materia de derecho penal o de justicia penal, un análisis crítico de sus artículos clave. Es por ello que en esta ocasión voy a iniciar como primer punto el aspecto de analizar la suspensión del acto reclamado. ¿Qué características o qué aspectos podemos hablar de este acto reclamado en este dictamen de reforma que ha sido aprobado por el Senado de la República en el mes de septiembre de 2025? Miren ustedes, el artículo 166 es quizá el punto de mayor tensión. ¿Por qué? Tradicionalmente la suspensión de plano ha sido la herramienta que permitía al quejoso frenar de inmediato actos que restringían su libertad personal, como una orden de aprehensión. Con la reforma se establece que dicha suspensión no procederá tratándose de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. La justificación oficial es clara: evitar que personas acusadas de delitos graves utilicen el amparo como mecanismo de evasión. Esto desde el punto de vista de la retórica, inclusive desde el punto de vista del populismo, desde la óptica oficial, parece ser aceptado. Sin embargo, aquí viene la crítica argumentativa, la crítica jurídica, para saber si este discurso puede o no ser efectivo. Y un servidor establece lo siguiente: sin embargo, esta modificación pasa por alto una realidad innegable: la existencia de detenciones arbitrarias y fabricaciones de delito. Negar la suspensión en automático puede dejar sin protección a personas inocentes que, por el solo señalamiento de un delito grave, queden expuestas al poder punitivo del Estado sin posibilidad de detener el acto. Esto nos invita a la reflexión en torno a este artículo, que puede ser objeto de vulneración a los derechos más elementales y fundamentales de las personas. Por lo tanto, hay que tener cuidado, sobre todo al interpretar este tipo de ejercicios cuando se habla de la seguridad pública, de la seguridad nacional, que no pueden estar arriba estos discursos de los derechos humanos, y pareciera ser que aquí el discurso oficial pone por arriba de los derechos humanos y de los derechos fundamentales la seguridad pública.
Es por ello que me invita a mí a hacer una segunda reflexión en torno a este dictamen de reforma, sobre todo específicamente en el punto de cargas para el quejoso. Según el artículo 168 del dictamen de esta reforma, refuerza las cargas para el quejoso. En los casos de amparo penal, la concesión de la suspensión queda condicionada a la exhibición de una garantía cuyo monto será fijado por el juez atendiendo a la naturaleza del delito y a las circunstancias específicas. Esto desde un punto de vista jurídico me parece razonado. Sin embargo, aquí viene una pequeña crítica. Esto que puede parecer razonable en términos de asegurar el cumplimiento de obligaciones, en la práctica convierte el amparo en un privilegio accesible solo para quienes cuenten con recursos económicos. La justicia constitucional que debería estar al alcance de todos se ve aquí filtrada por la capacidad patrimonial de la persona quejosa. Esto es importante subrayarlo, decir que efectivamente la figura del amparo no puede estar, digamos, sujeta a un aspecto pecuniario, económico, y convertir la justicia constitucional en algo elitista y en algo económico fijado por una cierta autoridad, sino que debe de estar al alcance de todos y que no se vea precisamente afectada a la persona ya de por sí en sus derechos, también en un aspecto patrimonial. Otro tercer punto que yo analizo y reflexiono de esta reforma es la regla de que los juicios penales con la sola presentación de la demanda, es decir, la demanda de amparo, se suspenderá de oficio y de plano la resolución reclamada. Esto me invita a mí a reflexionar, a decir que no obstante la reforma matiza esta protección tratándose de delitos graves, la suspensión no implica la liberación del quejoso, sino únicamente que éste quede a disposición del juez de amparo en lo relativo a su libertad personal, mientras continúa bajo custodia de la autoridad responsable. Esta pequeña interpretación de la regla de los juicios penales con la presentación de la demanda que podía suspenderse de oficio y de plano la resolución reclamada, viene una pequeña como cuestionamiento, crítica en torno a ello. La protección se vuelve más simbólica que efectiva. ¿A qué me refiero? Pues el efecto permanece privado, ¿sí? Perdón, el afectado permanece privado de su libertad aun cuando la legalidad del acto se encuentre bajo revisión. Esto es algo complicado, es algo complejo, porque entonces el aspecto de la protección por parte de la figura de amparo no tiene esa eficacia de proteger ciertos derechos fundamentales, uno de ellos la libertad personal o la libertad de tránsito, al permanecer privado de su libertad, aun cuando la legalidad del acto se encuentre bajo revisión. Por lo tanto, esto sí genera un poquito de conflicto porque el amparo debe de proteger esas cargas axiológicas más importantes que se encuentran inherentes a los derechos de cada uno de los ciudadanos. Como nos damos cuenta, este tipo de dictámenes para reformas de leyes nos invitan a muchos ejercicios interpretativos, de reflexión, de crítica y, por qué no, de propuesta. En esta ocasión, un servidor, a manera de conclusión, dice o establece lo siguiente: la reforma de septiembre de 2025 nos coloca, por tanto, frente a un dilema. Modernizar el juicio de garantías no puede significar restringirlo en sus núcleos más sensibles. El desafío jurídico será interpretar estas normas de manera que, sin desconocer la letra de la ley, se preserve el espíritu protector que ha dado sentido al amparo desde su creación. Solo así podrá evitarse que la promesa de modernización se convierta en un retroceso en la tutela, ¿sí?, de los derechos humanos en materia penal, ¿sí? Entonces, esto es importante recalcarlo como conclusión. Solo así podrá evitarse que la promesa de modernización se convierta en un retroceso en la tutela de los derechos humanos en materia penal. En suma,
Ojalá que reflexionemos en la academia, la investigación, los legisladores escuchen y busquemos que nuestro Estado de Derecho y nuestra justicia penal busque siempre un máximo de seguridad jurídica y un mínimo de violencia. Espero que esta pequeña explicación haya servido de ayuda. Cuídense. Saludos.